Hola, soy Master y este es el primer capítulo de Enfoque, el podcast. Y yo soy Katherine y sí, bienvenidos a este espacio que fue creado para ustedes, para contar historias reales, para que nos cuenten todo lo que ha sido este proceso para llegar a lo que son el día de hoy. Por eso, en el capítulo de hoy no tenemos invitados, los invitados vamos a ser nosotros para contarles quiénes somos, cómo llegamos aquí a este punto y todo el proceso, lo que nos ha tocado vivir. Por eso yo sé que mucha gente quisiera saber a qué nos dedicábamos antes. Por ejemplo, ¿tú a qué te dedicabas antes de llegar a lo que somos hoy? Yo antes de dedicarme a Enfoque era enfermera de cuidados intensivos, trabajé 4 años siendo enfermera y pues no. Creo que igual desde niña he tenido como muchas facetas, he hecho muchas cosas, como de todo un poquito, ¿cierto? Siempre he estado muy inclinada hacia el lado del arte. Desde niña descubrí que tenía un talento para dibujar y pintar. Que por ejemplo pinta una técnica muy brutal y es con café. Sí, un día de estos les muestro. Ujú. Bueno, también hablemos como de la parte musical. Yo crecí en un ambiente literal musical desde muy niña, desde mis 7 años. Aprendí a tocar instrumentos. Entonces, ¿Pero cuántos? yo, ¿cuántos? 7 instrumentos. ¿Siete? Sí, A ver, 7. un checklist. A ver, yo toco el piano, la guitarra acústica, eléctrica, bajo. Me metí a la parte de vientos y aprendí a tocar clarinete, que yo soñaba con tocar el saxofón, pero me decían que yo era muy pequeñita para el saxofón. Me entregaron un clarinete y pues me enamoré de él. También aprendí a tocar la flauta traversa y violonchelo, que es como mi fuerte. Tuve la oportunidad de presentarme a la Sinfónica de Antioquia, pasé, pero pues no continué porque no tenía instrumento propio, pero Oh, qué triste. sí. Pero ¿y cómo llegaste? ¿También estudiaste lo de fotografía o...? Bueno, sí, también viví un proceso como durante mi adolescencia, ya no era tan pequeña, sino sí, más como a la etapa de adolescencia. Estuve en un semillero audiovisual del pueblo en el que vivía en ese momento y pues tuve la oportunidad en ese semillero de aprender muchísimas cosas, que es como yo creo que todo lo que he sembrado hoy con enfoque, ¿cierto? También tuve la oportunidad en medio de este semillero, estar en los semilleros de RCN y Caracol. Entonces cuando terminaste de estudiar, tú dijiste, ah, voy a ser enfermera o qué. No, bueno, yo para eso tomé la decisión de manera muy random. Yo vi un cuaderno, un lapicero y una bolsita, entonces yo empecé como a hacer un análisis de mi vida. Yo decía, no, yo a qué me voy a dedicar. Entonces había matemáticas y yo decía, no, matemáticas, no, a mí no me gusta la matemática, ahí no es. Había ciencias químicas, siempre me ha gustado la química, entonces yo dije, bueno, puede ser una opción. De pronto. Entonces, sí, de pronto, entonces anoté ciencias químicas y había otra opción que era enfermería, pero de todas era como la que menos me llamaba la atención porque yo sabía que era como a la media técnica a la que todas las niñas querían ingresar. Y yo dije, no, pues qué bobada, voy a poner enfermería porque de todos modos lo que aprenda me va a servir para mi vida. Entonces, bueno, yo hice los papelitos con las dos opciones que fue ciencias químicas y enfermería. Los recorté, los metí en la bolsita como jugando amigo secreto. Entonces yo dije, lo sacudí, el primer papelito que a mí me salga, yo voy a ponerlo como primera A opción y la el suerte. segundo es la segunda opción. Entonces sacudí, tan, metí la mano, saqué el papelito cuando leí enfermería, primera opción. Y yo, ay, ay, ay. La que menos Sí, quería. yo bueno, enfermería, me anoté. Y segunda opción, ciencias químicas. Y bueno, no, me presenté, pasé y ya. En el camino, pues en esos 2 años de la media técnica, me enamoré de la enfermería, pues como que me cambió mucho la visión que tenía sobre la enfermería. O sea, ya no lo veía como algo para mi vida nada más, sino que yo dije, no, yo quiero hacer esto, quiero cuidar de los demás, quiero salvar vidas Le y despertó esa vocación. sí, me despertó esa vocación y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y Mm. ya entonces, cuando me gradué, pues como que tuve la oportunidad de homologar todo ese tiempo y esas materias que ya había visto y pues lo estudié. Y entré a una clínica que, bueno, no vamos a hablar mal de ella, pero pues no fue una clínica con una experiencia pues muy grata. A pesar de que trabajé ahí casi 3 años, pues fue una institución en la que me hundí mucho personalmente porque para nadie es un secreto que el sector salud es algo muy complejo en el tema de los pagos, ¿cierto? Muy mal pago. Sí, muy mal pago y aparte se atrasan demasiado. Entonces yo podía
vivir, literal, pues no podía, sobrevivía. Sobrevivía con pagos cada 3 meses y ni siquiera me hacían como los pagos completos cuando pasaba todo ese tiempo, sino como pequeños porcentajes, como el 50, el 30 y O así. sea que cuando ya le pagaban, ya debía más de lo que le Claro. pagaban. Entonces, para mí esa etapa de trabajar en esa clínica, o sea, fue muy fuerte porque adquirí muchas deudas siendo tan joven, porque obviamente pues yo no podía dejar como de un lado la responsabilidad que tenía de trabajar. Justamente estamos hablando de que todavía estamos en el fogueo de la pandemia, Sí, entonces pues era como una responsabilidad, sí, o sea, y tú no podías simplemente decir no, no, no no, voy no a voy a ir. ir, o sea, no era como una decisión, como no, esto es lo que hay, tómalo, déjalo. Entonces se me convirtió pues como en un círculo de trabajo, trabajo, me mantengo cansada y no veo plata por ningún lado. Entonces eso fue algo que me empezó como a desmotivar. Me cambié de clínica donde pues la experiencia no fue tan mala porque pues la verdad en sus inicios fue buena, fue una institución, Cumplida. sí, fue una institución incluso de las que mejor pagan acá en Medellín. El primer año fue súper cumplida con los pagos, pero después también de un tiempo empezaron con lo mismo, con los mismos retrasos. Yo dije, no, yo no quiero volver a vivir lo que ya había vivido en la institución donde trabajé anteriormente. Yo dije, no estoy dispuesta otra vez a hundirme financieramente como me había pasado donde estaba. Entonces yo dije, un día tenía turno en la noche. Puse la alarma, me acosté a dormir después de almorzar y sonó la alarma y yo simplemente me levanté y yo dije, no voy a volver. Renunció así Sí, yo como dije así. simplemente no voy a volver, yo no quiero esto para mi vida, yo estoy cansada porque siento que estoy muy joven como para esclavizarme de esa manera, porque o sea, no veía frutos en nada. Solamente tenía como un agotamiento tanto físico como mental y yo simplemente tomé la decisión así de la nada, o sea, no era algo que ni siquiera venía como meditando, no, simplemente yo me levanté y dije, no más, no Y a más, dedicarse a sí, enfoque. no más. Para ese momento Enfoque ya existía, pero no estaba consolidada como lo es ahora, pero entonces yo cerré los ojos y yo dije, no más, me voy a dedicar a Enfoque. Pero entonces es, por ejemplo, lo hablábamos en una ocasión, y es que yo soy muy, pues creo mucho en lo de las energías, la ley de atracción y que todo va ligado, en algún momento se cruza. Por ejemplo, en tu infancia tuviste eso del arte, la fotografía, y mira ahora te dedicas literalmente como directora y fotógrafa. Está Sí, como todo está súper, es conectado. súper. Sí, tal vez ese era el destino, pues creo que tenía que vivir muchas otras cosas en otras profesiones, pero de todos modos creo que sí, como lo dices tú, fue como ese llamado de como ven, no, lo tuyo no es esto, ven para acá que acabas de ser más feliz, puede ser. Y sí, Sí, y bueno, y Master qué, el Master qué hacía antes de el dedicarse a máster. Enfoque. No, mejor dicho, donde yo les cuente a qué me dedicaba antes de ser el productor, no, se quedan locos. Yo era panadero. ¿Saben qué? Era panadero y ni siquiera le probaba un buñuelo. Por eso era panadero. Bueno, no, mis inicios es que yo desde niño, yo no tengo una vena artística, ni mis ni familiares son músicos, ni cantantes, ni nada de ese tema. Yo soy el único que como que despertó ese lado creativo y artístico. Entonces desde niño me gustó la música, cantar, entonces soy compositor también, que ya dejé la música, pero ahora me dedico a componer. Pero desde niño aprendí lo de la panadería, un tío mío me enseñó panadería y a eso me dediqué por 11 años. Por 11 años me dediqué a la panadería, pastelería, decoración de tortas y todo eso. Entonces, hasta que un día, eso fue antes de pandemia, que yo tenía un negocio en sociedad de una pastelería francesa. Terminamos esa sociedad, ¿cierto? Porque no estaba funcionando muy bien. Entonces, la parte que me tocó a mí, yo dije, voy a invertirla. Y a mí me gustaba mucho el tema de editar, de cosas, porque yo desde cuando cantaba, yo mismo editaba mis fotos se llama dice PicMonkey, imagínense, una página. Ayer, de ayer. Entonces, sin pensarlo, ya me gustaba editar y hacer cosas. Entonces, Pero espera,
O sea, tú simplemente sabías editar o cómo es ese cuento de No, yo que... cacharreaba, yo le cacharreaba, le ponía los efectos habidos y por haber. No Mm, es que supiera, sino que investigaba y cacharreaba las cosas. Hasta que ya con ese presupuesto de la sociedad que tenía, ya dije, voy a invertir en conocimiento y me dediqué a estudiar lo de diseño gráfico. ok. Entonces, cuando yo estaba por allá, por eso queda como 1 hora y media de Bogotá, la mesa de Cundinamarca, eh, me conseguí un trabajo con un señor que tenía una revista era como un directorio publicitario. Como los libritos de hace años que usted miraba y... Eso, pero en este caso era la foto del negocio con el número y la dirección. Ya. Entonces el señor me contrató y el señor a eso le implementó un QR a la imagen, al espacio publicitario, y la gente leía ese QR y salía el video del negocio, de qué era lo que vendía, dónde quedaba. Entonces a mí me tocaba hacer eso, pero yo lo hacía con el celular, yo no sabía editar nada, yo no sabía nada. O sea, tú hacías los videos Sí, publicitarios. yo hacía eso. Para eso me contrató el señor y yo le diseñaba pues el espacio ahí de la revista, ¿cierto? Entonces con un celular y yo la película pues un Moto G2 que tenía que eso de calentaba y tocaba esperar a que se enfriara Seguí. para poder seguir. Entonces, entonces el señor la primera revista la sacó gratis y la segunda robó a la gente, se fue, se desapareció ese man. Qué Entonces pena. yo quedé con la idea, pues uno aprende algo y no la de estafar, pero quedé con la idea de que, ve, esto es un pueblo por acá, sería chévere innovar eso. Mucha gente no sabía todavía eso, no estaba el auge de la creación de contenido todavía. Entonces yo dije, ve, voy a empezar y entonces me fui para un negocio y le dije, hey, si me dejas hacerle un video gratis y lo hice, lo edité ahí mismo en el celular, a los días se lo entregué. Y ya después me fui para otro negocio a decirle, vea, el de allí hizo un video, tales, ¿cuánto vale? 150.000 pesos, si quiere me ¿Cómo paga. así? Pero usted no le dijo como, ah, bueno, obvio, no le dijo que lo había No, no, regalado. no, yo ya, porque ya él tenía el mostrario. Ah, claro, Y claro. así hice muchos videos. Por ejemplo, si me quería meter a un rubro nuevo, una carnicería, Regalaba el video. le hacía primero una carnicería gratis y al resto de carnicerías les cobraba. Ah, ya, ya, ya. Entonces empecé por ahí, ta, 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 ta. Después de eso, yo me compré una cámara, que fue mi primera cámara, fue una Sony A6400 y ya me dediqué pues como tal de lleno a la fotografía, a todo el tema del diseño. Dejé los trabajos que tenía porque también trabajé en una pizzería mientras, Claro, buscaba cositas para subsistir para mientras. subsistir, mientras aprendía a lo que me quería dedicar realmente. Y, y entonces me compré mi primera cámara, hacía fotografía de retrato y boudoir. Incluso con esa cámara le cubrí un evento a Maki, Como que aquel sí, de reggaetón. el cantante de Puerto Rico. Ah, sí, sí. Entonces le cubrí un evento, gracias a la manager que fue la que me contactó. Me robaron esa cámara, entonces volví a empezar con celular otra vez. Y me dio por aprender ya edición de video pues avanzado. Y mi hermano tenía una Mac y instaló After Effects, me hizo el favor de instalarlo. Y yo me di un tutorial como de 6 horas seguido. Y fue pucha, y me puse a aprender pues todas las herramientas, ta, ta, ta. Y hice mi primer video lyric de una canción mía. Le metí todos los tipos de letras, todos los efectos, emocionado porque ya había más o menos aprendido a manejarla. Mm. Entonces ya por ahí me fue saliendo trabajo, más como diseñador después de la pandemia. En la pandemia se me disparó el trabajo de diseñador porque se volvió todo que trabajo en casa, la gente Claro, es que digital, eso es que digital. la pandemia como que en cierta parte pues trajo eso, A uno los como, benefició, a otros claro, no. claro, trajo mucho como el mundo digital a todos. Eso, ese fue el boom para mí, para decir me puedo dedicar a esto. Mm. Entonces me dedicaba ya a crear marcas, a diseñar flyers, a todo ese tipo de cosas, contenido para redes sociales, hasta que conseguí un trabajo en una agencia
de publicidad de Los Ángeles, que me tocó muy duro al principio porque yo no sé inglés, pues, me entiendo, paisañol, pais English. Entonces, me tocó muy duro porque la señora me hacía como el boceto a lapicero y todo lo ponía en inglés, pero unos mamarrachos, así como escritos pues, escribidos, así como escritos a mucha velocidad. Y me tocaba estarle preguntando, hasta que me tocó aprender pues el inglés técnico que se manejaba en esa agencia. Ya después dejé de trabajar ahí y conseguí trabajo en una agencia para diseñar para la empresa de Claro. Entonces, fue pucha, yo no me las creía y bueno, entonces ya después de eso, ya, ya llegué pues ya después de trabajar ya en cosas tantas juntos, ya llegamos a Enfoque. Sí, yo creo que esa es la historia que todos están esperando. Yo creo que más que obviamente saber qué había detrás de nosotros, lo que ustedes sé que quieren oír es cómo nació Enfoque, porque algunos saben medianamente lo que ha sido el proceso tan difícil de Enfoque, pero bueno, no, queremos que todos ustedes sepan las cosas, Que fue cómo difícil. fue, por dónde empezar, porque ay, mi madre, nosotros, ¿Qué ¿qué no hemos hacía? hecho? ¿Qué hacíamos antes de llegar a Enfoque? O sea, ya Sí, contamos por independiente ¿qué qué hacíamos hacíamos? cada uno, pero juntos nosotros empezamos con una tienda de maquillaje. Es que siempre hemos sido muy emprendedores y teníamos una tienda de maquillaje digital. Sí. Incluso llegamos a hacer Era videos. exitosa porque por ahí en dos ocasiones en un centro comercial y en el Confama de Río Negro nos reconocieron y nos pidieron pedir foticos porque ciertos videitos de la tienda se nos habían como pegado. Nosotros hacíamos muchas dinámicas, Eso. regalábamos maquillaje, entonces por ahí la gente como que ya nos conocía. Como, ellos son los de la tienda de Sí. maquillaje. Bueno, y también tuvimos otro negocio que fue cuando vivimos en el sur, Mm. el negocio de las Obleas. obleas. Cuéntale un poquito de eso. Bueno, no, el negocio de las obleas fue otro de los negocios exitosos. O sea, es que nosotros creo que todo lo que hacemos como que se va con éxito, pero pues como todo tiene su principio, tiene su final, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, el negocio de las oleadas, yo sé que era un poquito más complejo porque le tocaba más que todo como a Steven y a veces estaba mi hermanito y les ayudaba. Porque como yo todavía estaba en la clínica, entonces era un poquito más, como menos tiempo, pero cuando podía les ayudaba. Empezamos con un paquete, pues como con ese susto de que eso no se fuera a vender, pero bueno, buscamos una crema batida súper rica, o sea, hicimos como 1000 pruebas de cremas batidas hasta que encontramos pues como la que dijimos, esta es, sí. porque queríamos que esa fuera como la base de la oblea. Entonces, no, empezamos ese día y enviamos las foticos en el grupo como con el mini catálogo y los precios y eso, vea, en menos de una hora ya no habían Se han obleas. vendido todo. Bueno, y ese negocio caducó porque nos mudamos. Ah, sí. Y donde nos mudamos, vendimos alfajores, que eso los hacía yo. Pero eso solamente los vendimos. Ah, bueno, sí, los alfajores los hicimos fue como por la temporada navideña. Navideña. Fue un éxito también, Sí, o sea, eran también muy fue un ricos. éxito. Eso es lo único que le he probado pues a él de todo lo que sabía hacer. Pero bueno, Y no, de ahora sí, el punto a lo que íbamos, enfoque. ¿Cómo enfoque. nació enfoque? Eh, bueno, para mi enfoque nace, pues como yo lo veo, normalmente muchos casos de éxito y no sé si has visto que muchos productos o cosas así nacen por un accidente. Entonces, enfoque yo lo veo que nació por un accidente, en buen sentido, ¿cierto? Sí. De esa forma yo lo veo. ¿Usted cómo lo ve? Sí, también creo que todo lo que es enfoque hoy ha sido a partir de, como dicen, totazos literal, pero sí, o sea, todo ha sido como a causa de cometemos un error, pero ese error nos construye, entonces sí. Bueno, pero antes de eso, yo les quería contar de que antes de hacerlo de enfoque, yo fui socio de un podcast y el señor de este podcast a mí me prestaba las cámaras, que nosotros hacíamos cositas por ahí, sesiones de foto, un videito Eso. publicitario. Pero todo eso antes de que existiera Antes enfoque no serio. hacíamos, no era enfoque. Eso, pero o sea, desde que estábamos juntos, como que hacíamos, como teníamos ese factor común de que a él le gustaba hacer eso y pues yo también tenía conocimiento, pues entonces hacíamos por ahí cositas que Sí, salían. hacíamos cositas muy informales por Sí. ahí, entonces
hasta que un día, que aquí es donde empieza la historia, lo bueno, la candela, mi papá. A nosotros, un familiar mío me escribió y me dijo, Steven, vamos a hacer un evento benéfico en pro de los perritos, entonces necesito que me ayude con los flyers, todo ese tipo de, un poco de flyers, un poco de cosas, la marca de lo del evento, todo eso lo diseñé y me dijo que cómo era para cubrirle el evento, para Ujú. hacerle un resumen del evento. Entonces este señor que me prestaba las cámaras me prestó ese día, fue la fotográfica. Sí, no sé, Entonces recuerdas que te habían pagado una parte de lo de la clínica, sí, como después de 3 meses había recibido como un pequeño porcentaje, sí, 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 me acuerdo que que, cubrimos unos gastos y quedaron 400.000 pesos. Entonces yo le dije, no, listo, hágale, pero entonces al menos me da viáticos, los viáticos, lo de el hospedaje, y me ayuda con alimentación. algo, me tira para la gaseosa. Yo le quería colaborar porque también es un Pues era evento en pro de de las de un mascotas, un albergue de albergue. mascotas. Ajá. Entonces, bueno, entonces nos fuimos con unos 400.000, que esos 400.000 se fueron por allá. Y era un evento en el que tocaba hacer cosas en el día, eran como eventos deportivos, de muchas cosas de recreación, y en la noche era eventos de artistas cantando. Entonces nosotros les tomábamos fotos, Kate le tomaba las fotos y yo le hacía videitos con el celular. Nos acostábamos súper tarde, como Sí. tipo 2 3 de la mañana, y me levantaba por ahí a las 7 de la mañana a editar los resúmenes del día anterior. Entonces, bueno, en ese evento, pues en ese trabajito que hicimos pasaron dos cosas súper importantes, pues que yo siento que han marcado como lo que es el nacimiento de Enfoque, Sí, digámoslo así, la ¿cierto? mala fue que no nos pagaron, Sí, esa persona hasta el son de hoy se... no la he vuelto a ver. Sí, o sea, ya esa persona sabía que nosotros en ese momento estábamos pasando por una crisis económica, pues por lo que ya les habíamos contado anteriormente. Entonces, pues él dijo, Pero la sí, buena. en estos días les pago y ese en estos días nunca llegó. Pero la buena fue que en ese evento, justamente el último día, uno de los artistas, nosotros estábamos como haciéndole su cubrimiento, la señora me miraba, me miraba y me miraba, La pareja de él. hasta que se me acercó y me preguntó, dice que venga, ¿ustedes cubren eventos? Entonces yo le dije, sí, claro. Yo no le iba a decir que Nosotros no no. hacíamos nada Pues de que eso. estábamos haciendo en ese momento cubriendo eventos. Yo, sí, claro. Ay, qué bueno. ¿Será que tú me puedes dar un contacto para que entonces hablemos? Es que estoy como interesada. Estaba pues mirando cómo trabajar y me parece como muy chévere. Y por ahí he visto los videitos que le están haciendo pues a ese evento. Algo, ¿cómo se llama? Bueno, el evento de los De perritos. solidaridad. Sí, entonces me pareció muy interesante, entonces a ver si podemos cuadrar una citica para que miremos si podemos hacerle contenido a John Flores. Sí, Entonces en ese momento fue como que nosotros nos sentamos como, y si sí, hacemos eventos. sí, nos sentamos y como que aterrizamos la idea y hicimos como un estudio de mercado, qué necesidades había y vimos de que los artistas emergentes, eh, pues el propósito con el que nació Enfoque es que todo artista emergente también merece ser visto como los grandes, tener un contenido así profesional como los que están arriba en la industria. Entonces ese fue el propósito y todavía lo sigue siendo, que los artistas se vean grandes a pesar de que estén iniciando en la carrera, ¿cierto? Entonces dijimos, no, este es el nicho en el que vamos a empezar y por ahí nos fuimos. Entonces creamos la red social. Sí, porque no teníamos ni siquiera redes sociales, nosotros éramos como lo más informales, o sea, es que en realidad, pues como les contamos, no nos dedicábamos a eso. Mm. Entonces ahí sí como que nos sentamos a pensar, pensamos como mil y un nombres para llamar a Enfoque, pues, y ya pues, ¿por qué decidimos que se llamara Enfoque? Porque normalmente, bueno, las cámaras en el viewfinder, que es por donde uno mira, eh, tienen unos punticos y se llaman puntos de enfoque. Entonces dijimos, ve ese cuadrito, ve, enfoque, Ese. enfoque. Entonces, de ahí nació la idea de que se llamara enfoque.
Sí. Entonces, bueno, después de haber pasado eso, nos llamaron bueno, con ese mismo contenido que hicimos de ese pueblo, lo subimos a Instagram. Sí, son unos videitos que de hecho si ustedes todavía van Va, y por ahí buscan las redes está. sociales de Enfoque, los primeros videos son suavecitos, pero bueno, Son todo es un proceso. todos la misma estructura, porque yo lo que hice fue hacer una estructura y de ahí reemplazarlos los videos y chao. Sí, Y ya después de crear todas las redes sociales, como con 20 seguidores, incluso creo que teníamos menos. sí, yo creo que éramos nuestros propios seguidores. Nosotros mismos éramos los que nos seguíamos ahí a Enfoque, Esa cuenta parecía más fake re que fake. Nos contactó Sebas Sebas Marín, Marín, que fue sí. nuestro primer cliente y hasta el sol de hoy todavía sigue siendo cliente de nosotros. Sí. Y bueno, no, después de eso obviamente fueron llegando más clientes, pero bueno, como un salto así importante, yo creo que en la historia de Enfoque también fue el día que nos llamó Cámara de Comercio. Eh, Recibimos una llamada, Steven fue el que la atendió y eran pues efectivamente ellos buscando el cubrimiento de un evento para Sonsón. El Sonsón. Ellos tienen como un programa para víctimas del conflicto armado, entonces tienen pues como pues un evento todo bonito que ellos Es un hacen evento donde les dan para unos activos eso. y los gradúan. Entonces nos cotizaron pues como ese evento y nosotros sin saber cuánto No cobrar. supimos cuánto No, cobrar. yo creo que nosotros, ellos dijeron, no, esta gente se No. dio Incluso recuerda que nos dijeron, uy, venga, ¿ustedes por qué cobran tan tan baratos y barato? después nos dijeron. No, cobren más en las próximas Y cotizaciones. fue muy, pues, o sea, para nosotros se sintió muy, uy, que nos digan que cobren más, o sea, porque Sí, nosotros creíamos que habíamos cobrado mucho, de hecho dudábamos si sí. cobrar eso, porque Normalmente nosotros, dicen, bájele, sí, normalmente nos le dicen bájale a la cotización y no, ellos es que no, súbanle. súbale, súbale, sin miedo. Sí, esa contratación fue súper, pues fue muy flash, o El sea, papeleo, realmente solamente nos pidieron como el root y ya, no nos, cuenta bancaria. la cuenta bancaria y ya, o sea, no nos pidieron nada más y en efecto fuimos, hicimos ese evento en Sonsón, nos fue súper bien, nos atendieron súper bien. Tanto así que días después nos llamó la persona que estaba encargada como de la contratación de Proveedores. proveedores. Entonces nos llamó para cotizarnos un evento para Caucasia. Entonces Coy nos Puedo pide, contar esa parte. sí, Y es que, pues, porque a mí fue el que me pasó. Yo soy un montañero y entonces, no se nota. entonces llegó y llamó, hola, ¿cómo estás, Steven? Te hablo de la Cámara de Comercio para hacer la cotización de un evento en... Caucasia. No, no era en Caucasia, era en otro lugar. Vamos a hacer el de Caucasia, la primera vez que no fuimos a Caucasia. Sí, eran dos en Sí, Caucasia. sí, sí. Bueno, en Caucasia. Tú tienes matrícula mercantil y yo, ¿qué es eso? Yo le dije, ¿qué es eso? Sí, la matrícula mercantil de lo de Cámara de Comercio. Y yo no sé qué es eso. No, la verdad no, yo no sé. Entonces ahí me dice, no, entonces, Pero venga, ella no dijo como, y entonces ustedes cómo hicieron el primer evento. sí, entonces dijo, ¿y cómo hicieron el primer evento? Y yo no, solo nos pidieron el RUT y, no, sino que es que las políticas de contratación cambiaron. Entonces yo le pregunté, porque en medio de mi ignorancia yo ni sabía qué era eso, entonces yo, venga, ¿y eso cómo se saca o qué? Para poder cubrir ese evento. Y yo, no, la verdad por esta ocasión nos No, toca dejarlo pasar, pero mire, vea, ustedes van a la Cámara de Comercio, se registran, ta, 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 ta. Bueno, muchas gracias, pum. Entonces, bueno, tocó dejar pasar ese evento. tocó dejarlo pasar y nosotros acá en medio de nuestra ingenuidad, porque cuál de los dos, o sea, la verdad yo creo que los dos estábamos en cero en cuanto a conocimiento de crear Ñoños. empresas, ¿cierto? Yo creo que es que incluso nosotros como que aterrizamos en que, pucha, creamos empresa, yo creo que este año con otro contrato que tuvimos precisamente con la Cámara de Comercio, pues siento yo que fue el momento en el que como que aterricé de lo que estaba pasando. Sí. Porque bueno, entonces nosotros fuimos, pues como que seguimos las indicaciones, fuimos a cámara, nos registramos, pero hasta ese momento nosotros no entendíamos nada. No, pero se acuerda que nos dijeron cuando estábamos registrando en Cámara de Comercio, estábamos registrando, nos preguntan, es que, ¿y cuánto es el patrimonio? ¿Cuánto tienen en activos? Y Y nosotros, ¿qué nosotros es eso? nosotros nos miramos y como así. Y dice, sí, ¿cuánto han invertido ustedes en el emprendimiento? Y nosotros no Y nosotros hacemos no, cámaras si las cámaras no prestadas. las prestan. Entonces nos tocó decir, hay una, que es que no, digan cualquier cosa, es como para poderle colocar algo Ay, ahí.
Pues pusimos Sí, un valor X un ahí. valor X. Pero yo creo que esa gente se ríe de nosotros porque, o sea, como que nosotros estábamos ahí sentados registrando sin comprender lo que estábamos haciendo. Efectivamente, no entendíamos ni sabíamos qué estábamos haciendo. Yo solamente lo veía como, es algo que hay que hacer para poder trabajar con cámara. O sea, yo Eso, no entendía. esa es la condición para Sí, poder hacer los eventos con ellos. claro, yo no Bueno, entendía que yo estaba registrándome como empresa. De verdad, yo no entendía hasta ese momento. y adquiriendo tantas responsabilidades, Uf. porque hacer empresa es adquirir responsabilidades, impuestos, muchas cosas. Entonces, ya gracias a eso, pues pudimos tener más contrataciones con... Sí, ya se volvió pues como un cliente que tenemos. Y bueno, no, después de haber trabajado muy duro todo ese año, dijimos, bueno, es el momento, tenemos el capital para hacer la inversión de nuestras primeras cámaras. Entonces, no, pues buscamos y encontramos pues un lugar que parecía ser muy confiable, con cámaras a muy buen precio, como nuevas. Entonces, pues dijimos, no, aquí es. Y nos robaron. Nos robaron. Nos robaron. Entonces nos tocó seguir trabajando otro tiempito, pues, con las cámaras prestadas, hasta que nos logramos conseguir nuestras primeras cámaras. Y bueno, no, pues yo también creo que Enfoque se ha construido a raíz de los clientes y de tantas situaciones que hemos tenido buenas y no tan buenas, Sí, porque muchas experiencias. sí, muchas experiencias, porque por ejemplo, para los que han trabajado con nosotros, saben que nosotros siempre trabajamos bajo contratos, trabajamos con cotizaciones previas, entonces hay mucha gente que siempre cuando, digamos, llega un cliente nuevo, se sorprende mucho y hasta para muchos será bobada, como para otros será algo de admirar, y es cuando usted le sale con una cotización de manera formal o cuando le sale un contrato, pues uno con un contrato. Controversial, es Sí, porque o controversial. sea, la gente está acostumbrada a que siempre lleguen productores, filmmakers, fotógrafos de maneras muy informales. Los O sea, literal es contratan, solamente como, hola, ¿cómo estás? Necesito que me curas un evento y ya, yo solamente voy, te grabo, te entrego y chao con adiós, ¿cierto? No. Para los que trabajan con nosotros saben que con nosotros funciona de una manera muy diferente. El contrato, como hay clientes que también lo aman, porque, o sea, notan, al menos que esto es más que por canzonearles la vida, porque para muchos es como que canzones, para otros es como, güey madre, es que esto es un salvavidas para para ambas parte y parte, partes. ¿cierto? Porque es un contrato que se ha escrito y se ha construido a raíz de muchas situaciones que hemos tenido. Pues madre, tiene que uno pegarse unos estrellones súper horribles para entender y comprender por qué en tantas partes existen contratos y por qué se van haciendo más largos cada vez. Nada sin Cada vez. contrato. Porque, o sea, literal, yo siempre que voy haciendo como la construcción del contrato con el abogado, yo digo, güey madre, esto cada vez se va volviendo más grande, se va volviendo una bola y se va volviendo una bola, pero cuando usted va y mira es que son un montón de situaciones de las que nadie está exento, Sí, porque o sea, es que nadie está exento, ni tú como cliente ni nosotros como productora, ¿cierto? Para mí personalmente yo pienso que a los que no les gusta es ese tipo de personas, a los que no les gusta que uno tenga límites, es el tipo de personas o que quieren que que a todos les digan que sí. claro, o sea, como que todo sea muy manipulable, como es que no, es que yo no quiero que tú me entregues esto, yo quiero que me hagas eso, o eso, y no es así. Entonces, en Enfoque son bienvenidos todos, pero sí siento que es Tenemos algo unos que, condicionales, unas sí, políticas que, por ejemplo, en las cotizaciones que nosotros mandamos, los clientes que ya hemos tenido conocen, mandamos la cotización y tienen unos previos puntos del contrato que son muy importantes que estén ahí para que sepan de que nosotros tenemos ciertas condiciones para trabajar y si están de acuerdo, pues nos contratan, ¿cierto? sí, claro. Entonces, pues, por ejemplo, eso es un tema de, yo pienso que es más de respeto hacia lo que nosotros hemos construido, que ha sido un camino difícil, ¿cierto? Entonces, no, es más como eso, o sea, porque es igual, yo, digamos, me pongo en el lugar del cliente y obviamente yo como cliente cuando pido una cotización, yo espero que a mí me den como información previa antes de yo aceptar una contratación, ¿cierto? O sea, como pues cosas puntuales que tenemos nosotros, para que después de que yo te dé una cotización y no te dé esos términos, que a mí me digan como, uy, pero vos, ¿por qué no me dijiste eso antes de yo haberte contratado? Pues sí me hago Como entender. ejemplo, ay, ¿cómo así que usted no puede usar mi camisa? Sí, eso, cosas O, así. o cómo así que yo le tengo que dar hidratación. O, entonces son puntos muy específicos que el cliente debe saber antes de contratarnos. La frase del día de hoy es arriésguese, ¿sí o qué? Sí.
que se Total. arriesguen, que den el salto, porque, por ejemplo, lo que Kate hizo no lo hace cualquiera. Y es que sin nosotros tener un solo evento agendado, ella dijo, me voy a dedicar de lleno, cerró los ojos y dijo, no voy a ir a trabajar al hospital y mira dónde estamos. Sí, ¿Sabe qué me deja sorprendido? La agenda de este mes. sí, total. Porque, por ejemplo, el año pasado que apenas estábamos empezando la formalización y todo eso, el diciembre pasado no tuvimos un solo evento. Sí, para quienes nos conocen saben que es así, o sea, nosotros el diciembre pasado nadie creería porque quienes ven la agenda de este año dicen, güey madre, esta gente se mueve miedosísimo, pero el año pasado no fue así. Que nosotros dijimos en noviembre, dijimos como que ¡Qué no, susto! no, la vamos a romper, Ah, no. el año pasado, Sí, sí, sí. el año pasado, en noviembre, porque veníamos muy bien, teníamos muchos eventos, agosto, noviembre, teníamos muchos eventos, y dijimos, no, este es nuestro primer diciembre, ¿cierto? La vamos a romper, espera, ni un solo evento. Fue un mes durísimo. Un mes durísimo, Tanto durísimo. que, o sea, yo tenía mucho susto este año, tenía mucho susto porque igual hay clientes que acostumbran, digamos, que a medida que les van saliendo fechitas de meses incluso adelante, como que las van agendando, porque pues ellos saben que a veces nosotros sí mantenemos la agenda muy Claro. llena, entonces como que van agendando, ¿cierto? Pero este año yo sí tenía mucho susto porque yo dije, no, qué susto que nos pase lo mismo del año pasado, que no tuvimos ningún solo evento, pero vea, este año podemos decir, no tuvimos abasto, de verdad estamos súper, súper agradecidos con todos ustedes, con todos nuestros Sí, clientes, porque han confiado y han creído en este proyecto más que nosotros. las marcas Yo creo que también. ustedes han creído en Enfoque más que nosotros, porque, o sea, Sí. yo sigo todavía en un punto en el que yo todavía no me las creo, o sea, yo todavía digo, wow, Enfoque, ¿qué está pasando? Yo a veces voy, digamos, camino al evento y yo digo, uff, pucha, ¿dónde estamos? O sea, gracias a esta decisión que nosotros tomamos de formalizar Enfoque, han pasado cosas y hemos llegado a lugares que jamás en la vida pensamos llegar y hemos conocido personas que jamás pensamos en conocer. Ha sido literalmente algo mágico. Para mí ha sido Sí. algo mágico. ¿Qué mensaje le daría a usted a esas personas que están Bueno, empezando? vea, yo creo que el mejor consejo que yo les puedo dar desde perspectiva propia, porque, o sea, yo soy el claro ejemplo de que uno tiene que cerrar los ojos y lanzarse, o sea, uno tiene que atreverse. Muchas veces uno está en un limbo de como doy el salto, no doy, no doy, haciendo como la balanza de qué pasaría si hoy no y si mejor me quedo acá, porque, o sea, es muy bueno estar en esa zona de confort, eso es, por eso se llama confort. El sueldo Sí, fijo, porque hay mucha gente que dice, güey madre, no, es que yo que me voy a arriesgar a irme de manera independiente, a no tener un sueldo fijo, a no tener que la prima, a no tener mis vacaciones, a estar pasando sustos o pasar necesidades, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en algún punto de pronto yo sí me hice esa pregunta y más que todo recién había renunciado, ¿cierto? Pero no, yo siento que la mejor decisión que yo he tomado fue haberme levantado ese día con la malparidez existencial y decir yo no voy a ir por allá. Y no, la invitación yo creo que para todos, para todas las personas que tienen ese emprendimiento, es como que atrévanse, o sea, yo sé que empezar es muy duro porque empezar no es fácil, es mentira decirles que es fácil, no, es muy difícil, pero todo florece, o sea, yo creo que todo llega a un punto en con el lo que que tengan, sí, empiecen. eso empiecen. Por ejemplo, este podcast es el claro ejemplo, es algo que estábamos pensando mucho de si lo hacíamos o no lo hacíamos, porque decíamos, o sea, podemos hacer un podcast y ya hemos hecho podcasts que han quedado muy, muy, muy chéveres, pero yo le decía, por ejemplo, a Steven y yo, es que, ay, no, es que yo siento que el espacio como que no es el adecuado. Pero volví, hice la introspección y yo dije, no, pero es que, o sea, si yo no inicio, pues cómo voy a avanzar, ¿cierto? Bueno, y les tenemos una sorpresa para este año 2026. Cuénteles, mi amor. Redoblantes. Bueno, en agradecimiento a todos ustedes, a todos los que han creído en nosotros, queremos contarles que definimos que para el 2026 vamos a tener las mismas tarifas del 2025. Sí, señor.
las mismas tarifas para los clientes que ya están y Y para para los los que que vienen. vienen, porque es bueno aclarar esto. Y es que muchas personas de pronto creen que, y pasa en la industria, lo voy a explicar. Muchos filmmakers piensan que porque llegó alguien famoso, digamos, un Un Luis famoso. un famoso, sí, llega un famoso, entonces ahí mismo dicen, uy, no, le voy a cobrar millones porque es famoso, ¿cierto? Pero nosotros, eso la verdad nos diferencia del montón y es que nosotros vemos a la persona que está acá y la que está acá, las vemos totalmente Iguales y con el iguales. mismo respeto, sí, Las total. vemos iguales, con el mismo respeto, usted merece su respeto, igual que usted, porque igual están pagando un servicio, ¿cierto? Sí, Entonces total. no tenemos por qué abusar de esos cobros, porque nosotros estamos cobrando lo que vale nuestro trabajo. Y bueno, ya para cerrar, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se pasen por el Instagram, que le peguen una chismoseadita que hay contenido muy bueno y de todo tipo, que nos sigan en nuestro canal de YouTube y pendientes. Sí, señor, y esto es una invitación para ustedes. Si usted cree o conoce a alguien que debería estar acá sentado contándonos la trayectoria de su proyecto, no duden en etiquetarlo o escribirnos. También quiero decirles que estén pendientes porque ya tenemos invitado para el capítulo número 2 y esto es Enfoque Enfoque el el podcast. Podcast.